Bienvenidos un día más a nuestro canal donde el amor y el drama turco se dan la mano. Qué emoción tenerlos aquí, listos para sumergirse en una historia que les va a derretir el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con la piel de gallina, algo que hemos estado esperando, siguiendo y analizando con lupa a la tierna, la espectacular, la inolvidable sorpresa con la que Kerem Bürsin enamoró a Hande Erçel. Sí, como lo oyen, vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada suspiro de ese momento mágico que nos regalaron estos dos tortolitos y que, a día de hoy, seguimos suspirando. Pero antes de que nos adentremos en esta maravillosa historia, si son nuevos por aquí, o si son de los que siempre nos ven pero se les olvida darle al botoncito rojo, aprovechen ahora. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, chismorreos y análisis sobre sus parejas favoritas del mundo del espectáculo turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, la química entre Kerem y Hande era palpable desde el minuto 1. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkal Kapm, esa chispa, esa conexión, era innegable. Los rumores volaban, las fotos robadas nos daban pistas, pero ellos, como buenos profesionales, mantenían la compostura, o eso creíamos. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no se dio cuenta de que había algo más que amistad entre ellos? Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones fuera de cámara. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y por supuesto los fans estábamos ahí al pie del cañón, recopilando cada detalle, cada indicio, esperando el momento en que confirmaran lo que todos ya sabíamos, que estaban profundamente enamorados. Pero, ¿cuál fue el momento clave? ¿Cuál fue esa sorpresa que terminó de derretir el corazón de Hande? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se dice, se rumorea, se comenta entre bambalinas, que Kerem, siempre atento y detallista, planeó una sorpresa que superó todas las expectativas de Hande. No fue un regalo material extravagante ni una fiesta ostentosa. Fue algo mucho más personal, algo que tocó la fibra sensible de Hande y la hizo darse cuenta de que Kerem era mucho más que un simple compañero de trabajo. ¿De qué se trató? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Kerem organizó una noche especial para Hande inspirada en una de sus películas favoritas. Imagínense la escena: Hande llega a un lugar secreto, donde la espera Kerem con una sonrisa que ilumina toda la habitación. El lugar está decorado con elementos que recuerdan a la película que tanto le gusta, desde la música ambiental hasta la comida y la decoración. Pero lo más importante no es la parafernalia, sino el detalle. Kerem se había tomado el tiempo de investigar a fondo la película, de recordar cada diálogo, cada escena, cada canción. Y durante toda la noche la recreó para Hande, haciéndola sentir como la protagonista de su propia historia de amor. Se dice que Kerem incluso aprendió a tocar una de las canciones de la película en la guitarra, y la cantó para Hande bajo la luz de las estrellas. ¿Pueden imaginarse la escena? De puro romanticismo. Pero eso no es todo. La sorpresa también incluyó una carta escrita a mano por Kerem, donde expresaba sus sentimientos hacia Hande con palabras sinceras y emotivas. Se dice que la carta era tan hermosa que Hande no pudo evitar las lágrimas. Y es que más allá de la fama, el dinero y el glamour, lo que realmente enamora es la autenticidad, la sinceridad, el detalle. Y Kerem supo tocar la tecla correcta al demostrarle a Hande que la conocía, que la entendía y que la valoraba por encima de todo. Esta sorpresa, mis amores, fue la confirmación de que lo que sentían era real, era profundo y estaba destinado a ser. Fue el momento en que Hande se dio cuenta de que Kerem no solo era un gran actor, sino también un hombre maravilloso, capaz de amarla con todo su corazón. Y así fue como poco después de esta noche mágica, la pareja confirmó su relación, desatando la euforia entre sus fans y demostrando que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Claro, sabemos que su historia tuvo altibajos como toda relación. El mundo del espectáculo es complicado, las presiones son enormes y mantener una relación en el ojo público no es tarea fácil. Pero independientemente de lo que haya pasado después, ese momento, esa sorpresa, quedará grabada para siempre en la memoria de todos los que amamos esta pareja. Fue una demostración de amor puro, sincero y desinteresado, que nos recordó que el amor verdadero existe y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. En resumen, mis amores, la sorpresa de Kerem a Hande no fue solo un gesto romántico, fue una declaración de intenciones, una promesa de amor y una confirmación de que la química que veíamos en pantalla era real.
Fue un momento que nos hizo creer en el amor verdadero y que a día de hoy, seguimos recordando con una sonrisa en el rostro. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta historia tan bonita. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si también suspiraron con esta sorpresa y si tienen alguna otra historia de amor de sus parejas turcas favoritas que les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Y por supuesto, antes de irse, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Muchas gracias por su apoyo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque la historia de Kerem y Hande es mucho más rica y compleja de lo que imaginan. Para comprender realmente la magnitud de esta sorpresa y por qué fue tan significativa, tenemos que sumergirnos un poco más en los detalles, en los entresijos de su relación y en el contexto en el que se desarrolló. Como les decía, la chispa entre ellos fue instantánea. Pero esa chispa no solo se quedó en el set de Senkal Kapm. Los dos actores, además de compartir escenas llenas de química, comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del trabajo, explorando Estambul, disfrutando de cenas románticas y compartiendo aficiones. Recuerdo perfectamente las primeras fotos que salieron a la luz, Kerem y Hande paseando por el Bósforo, riendo y charlando animadamente. En ese momento, todos los fans enloquecimos. Era la confirmación que estábamos esperando. Sin embargo, ellos seguían negando cualquier tipo de relación. Somos solo amigos, decían en las entrevistas. Tenemos una gran química en pantalla y nos llevamos muy bien, pero no hay nada más. Hay estos actores. Siempre tan misteriosos. Pero nosotros, que somos expertos en lenguaje corporal y en detectar miradas de amor, sabíamos que algo se cocía entre ellos. Y entonces llegó el verano. El rodaje de Senkal Kapm se trasladó a Bodrum, un paraíso costero en Turquía. Y ahí, mis amores, fue donde la llama del amor se encendió con más fuerza que nunca. Imagínense la escena: sol, playa, mar turquesa, noches estrelladas, y dos personas enamoradas pasando cada vez más tiempo juntas. Los paparazzi se frotaban las manos, porque cada día surgían nuevas fotos que confirmaban lo que ya sospechábamos: Kerem y Hande eran mucho más que amigos. Se les vio disfrutando de paseos en barco, cenando a la luz de las velas, bailando en la playa. Y por supuesto besándose. Sí, mis amores, besándose. Las fotos de ese beso, captadas por un paparazzi muy astuto, dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en la confirmación oficial de su relación. Pero, ¿qué pasó antes de ese beso? ¿Qué sucedió en esos meses de rumores y especulaciones? Bueno, aquí es donde entra en juego la famosa sorpresa de Kerem. Según las fuentes cercanas a la pareja, Kerem, consciente de los sentimientos que Hande empezaba a sentir por él, decidió dar un paso más y demostrarle que él también estaba enamorado. Y para ello planeó una noche que Hande jamás olvidaría. La película elegida para la sorpresa fue, según los rumores, una comedia romántica clásica que Hande adora. No vamos a revelar el título para mantener el misterio, pero les aseguro que es una película que habla del amor verdadero, de las segundas oportunidades y de la importancia de seguir el corazón. Kerem se encargó personalmente de cada detalle de la noche. Contactó con un amigo que tenía una villa con vistas al mar y la decoró con elementos que recordaban a la película: velas, flores, luces tenues y hasta una proyección de la película en una pared. También contrató a un chef privado para que preparara una cena especial, con platos inspirados en la gastronomía de la película. Y por supuesto se aseguró de que la música ambiental fuera la banda sonora de la película. Pero la sorpresa no se quedó ahí. Kerem, que siempre ha sido un hombre muy creativo y talentoso, decidió aprender a tocar una de las canciones de la película en la guitarra. Pasó semanas ensayando, practicando los acordes y perfeccionando su voz. Y finalmente llegó el gran día. Cuando Hande llegó a la villa, se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si hubiera entrado en la película que tanto amaba. Y entonces apareció Kerem, con una sonrisa radiante y una guitarra en la mano. Se sentaron en una mesa frente al mar, con la luna llena iluminando el cielo.
Cenaron, charlaron, rieron y se miraron a los ojos. Y de repente Kerem tomó la guitarra y comenzó a tocar la canción de la película. Ande no pudo contener las lágrimas. Era un momento mágico, perfecto, inolvidable. Y cuando Kerem terminó de cantar, le entregó la carta que había escrito para ella. En la carta, Kerem le confesaba a Ande todo lo que sentía por ella. Le decía que la amaba, que la admiraba y que quería pasar el resto de su vida a su lado. Le decía que era la mujer más hermosa, inteligente y talentosa que había conocido. Y le decía que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para hacerla feliz. Ande leyó la carta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Y cuando terminó de leer, levantó la vista y vio a Kerem mirándola con amor. Se acercaron lentamente el uno al otro y se besaron. Fue un beso largo, apasionado, lleno de amor y de deseo. Un beso que selló su relación y que les hizo darse cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Después de esa noche, Kerem y Ande ya no pudieron ocultar sus sentimientos. Se dejaron ver juntos en público, se tomaron de la mano, se abrazaron y se besaron sin importarles las cámaras. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que el amor verdadero existe y que, a veces, los sueños sí se hacen realidad. Claro, como les decía, su relación no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentar obstáculos, superar desafíos y lidiar con las presiones del mundo del espectáculo. Pero a pesar de todo, siempre se mantuvieron unidos, apoyándose mutuamente y luchando por su amor. Y aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de esa sorpresa, de esa noche mágica, quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que amamos esta pareja. Fue un momento que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos demostró que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Así que, mis amores, la próxima vez que vean una comedia romántica, recuerden la historia de Kerem y Ande. Recuerden que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, una simple sorpresa puede cambiarlo todo. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.